Bienvenidos sean todos a Sensorama de Dos Fueguitos. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata la vida? Por acá acabamos de pasar un susto con un miembro de nuestra familia gatuna. El peor susto del año. El peor susto del año, sí. Pero bueno, ya recuperados, todos. Nosotros todavía no, emocionalmente. Económicamente menos. Económicamente menos. Pero bueno, hoy queremos traerles unas recomendaciones temáticas. Que para hoy hemos elegido rituales, mujeres y disidencias. Todo mezcladito. Bueno, yo les he traído un picoteo por esta coincidencia de terrenos que sugerimos para hoy. Y si bien en este caso no tengo todos relatos queer, sí están escritos por mujeres y casi todos, salvo uno, están protagonizados por mujeres. Y el que no está protagonizado por una mujer está protagonizado igual por una persona queer, así que vamos en esa. Vamos a empezar con La mano que cura, un libro de Lina María Parra Ochoa. La autora es una escritora colombiana, nacida en 1986. Ella es licenciada en Filosofía y Letras. Me siento presentando a las reinas de la vendimia. Luján. Ajá. Es de tez morena. Estudias Derecho. Bueno, es docente y magíster en estudios latinoamericanos. Lo que me pareció curioso es que su su maestría la hizo en una universidad en Europa que tiene una maestría en estudios latinoamericanos. Es tallerista y editora también, o sea que sabe mucho. Ha publicado relatos en varias revistas y antologías y otros libros como Malas Posturas en 2018 y Llorar sobre leche derramada en 2020. Para quienes sean recientes en este podcast, tenemos 3 Michis y las posibilidades de que los 3 estén durmiendo a la misma vez son bajísimas. Entonces, nuestras grabaciones tienen muchos minutos que después son editados que transcurren en ruidos o maullidos o momentos de calmar a la bestia. La bestia de acá, la Puki. Ajá. El título que les traigo hoy nos habla de Lina, la protagonista. Hasta donde sabemos solo coincide el nombre, pero no descartaríamos que sea una autoficción o que haya algún elemento autobiográfico. En esta historia, Lina acaba de perder a su padre y vuelve a la casa familiar donde vive su madre todavía para acompañarla. La madre se llama Soledad, lo aclaro porque hay un par de bardos y no con quién es quién. Y Lina vuelve también para ordenar todo lo que dejó el padre tras su partida, entre ellos un montón de libros, sobre todo libros desparramados en muchos lugares. Pero además también intenta comprender una presencia extraña que aparece y va avanzando por la casa, como en el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, no con el mismo significado, pero esa cuestión de que avanza algo que no sabemos qué es. La protagonista entonces intuye que tiene alguna especie de don para percibir esa presencia, que no comprende y que le da una especie de sensibilidad especial y se da cuenta que lo ha tenido casi toda su vida. O sea, ahí empieza como a poner las cosas en perspectiva, como esas instalaciones artísticas que se ven cosas sueltas desde un lugar y te paras en otro y aparece una jirafa. Ese tipo de cuestiones. Sí. ¿Por qué te reís? Yo soy una merma con las cosas artísticas. No tiene sentido. Bien, ok. Tenía un nombre tal vez. Bueno, una de esas es una instalación muy pedorra entre artistas, no sé. Bueno, Lina intenta contarle a Soledad y Soledad siempre se hace medio como la otra. Prefiere no tocar estos temas relacionados a superstición y rituales. Pero aparece un evento puntual, que no les voy a spoilear, que le da una señal a Soledad para saber que su hija ha heredado el don que ella misma tiene y que cultivó en su juventud. Como que pasa algo y Soledad dice, no me puedo seguir haciendo la cualquiera porque acá claramente hay alguien moviendo los hilos o algo. Entonces vamos de pasado en pasado desde la infancia de Soledad, la infancia de Lina, lo actual de Soledad y así, como yendo de la madre a la hija y viendo qué hizo Soledad, qué hizo Lina y leyendo el desarrollo de un poder que para muchas personas es brujería, digo de las que están alrededor de las historias de ambas, pero a su vez que muchas veces la gente dice como brujas, pero por atrás le piden favores o trabajos o cosas por el estilo, con una hipocresía bastante vigente al día de hoy.
También es un relato donde el linaje femenino toma muchísimo protagonista, incluso si no lo leemos en clave de brujería, estoy haciendo comidas, cómo las madres heredan a sus hijas cosas que no siempre les quisieran entregar. O sea, mambos o cuestiones que la verdad que no quería heredarte esto, pero te tocó. Sí, yo creo que nadie quiere que su hija vea Muertos. espíritus. O de las que preferirían protegerlas. Tal vez como simplemente el hecho de ser mujer. O bueno, mira, está buenísimo, pero también tiene cosas que no están buenísimas y me gustaría que no las vivas, pero bueno, es lo que hay. El libro que les traigo yo también tiene que ver con linajes familiares y mujeres. Se llama El cielo de la selva y es de Elaine Vilar Madruga, como nosotros le decimos, la que madruga. La que madruga. La que madruga, en vez de Dios lo ayuda, escribe cosas terribles. Bueno, se trata de un libro que mezcla lo realista con lo místico y está ambientado en un territorio que está dominado por la selva. Pero en este libro la selva no es solamente un paisaje o un ambiente, sino que es una fuerza viva que impone reglas y exige sacrificios. La historia gira en torno a una comunidad que ha pactado algo con la selva. Esto es que para sobrevivir deben alimentarla. ¿Y cómo la alimentan? A través de un sistema de rituales. A la selva la alimentan. A la selva, sí. Las mujeres ocupan el centro de este ciclo, ya que están obligadas a parir y a criar hijes que más adelante serán ofrecidas a la selva como tributo. Ah, no, terrible. Muy sereno. Entonces la maternidad en este mundo no es una elección, ni ahí, sino que es un mandato ritual. Estos ritos marcan cada etapa de la vida de las personas, sobre todo de las niñas, desde su nacimiento hasta que los ofrecen a la selva. El cuerpo de la mujer se convierte en un territorio sagrado y al mismo tiempo es una herramienta de un sistema que las controla. No hay lugar para los mimos ahí entre esas madres y sus pibis, ¿o no? No son un objeto, o sea, no tratan de no tener vínculo con ellos, o sea, un vínculo amoroso porque saben que los van a tener que sacrificar. Claro. Cuando la selva se los pilla de un día para el otro, ¡zas! La novela no se limita a mostrar esta dinámica interna de los sacrificios, sino que también señala que fuera de la selva hay mucha violencia, hay guerras, guerrillas, narcotráfico. Es decir, que el exterior de la selva tampoco es un lugar seguro para las personas, ni mucho menos para las mujeres. Esto refuerza la idea que tenemos de que aunque los rituales sean crueles, son percibidos por los personajes como un mal necesario. O sea que para calmar un poco esos males externos necesitan sacrificar y hacer un mal interno, digamos, en compensación. Vos sabés que eso también pasa en La mano que cura, como te comentaba, cuando uno vuelve en la historia de Soledad, la madre, hay este tipo de cosas, de rituales medio horribles que hay que hacer para que algo esté más estable, ponele. Claro. Este libro nos invita a reflexionar sobre la maternidad forzada, el control sobre los cuerpos femeninos y la delgada línea que hay entre la tradición y la opresión. En definitiva, es una novela que utiliza el tema de los rituales con la naturaleza para hablar de sistemas de poder, de violencia estructural y del papel de las mujeres dentro de ellos. Yo leí otro libro de La que madruga, que se llama La tiranía de las moscas, y ahí las mujeres y los sistemas de opresión también están recontrapresentes. Bueno, yo les voy a traer algo con lo que estuvimos discutiendo en realidad en el sentido de dialogar con Indy, de si lo traíamos o no lo traíamos, porque es un libro bastante conocido ya, bastante leído, pero también no quisimos dejar de incluirlo porque creemos que las miradas sobre cada obra son infinitas, entonces está bueno poder verlo desde nuestros ojos, y aparte porque es mi podcast y yo hablo de lo que quiero. Y quizás queda algún ser humano de por ahí dando vueltas que no lo ha leído porque no sabe de qué trata o siente que no le va a interesar. Así que hoy les traigo nuestra parte de noche de La Mariana Enríquez. Es un clásico y un éxito rotundo de la literatura de terror que está escrito por la escritora, periodista y docente argentina Mariana Enríquez, nacida en Buenos Aires en 1973, que hoy en día vive en Australia. Este libro fue publicado por primera vez en 2019 por la editorial Anagrama. Ganó un montón de premios, no sé por cuántas reediciones van ya, pero la verdad es que ha tenido muchísimo éxito y es un bodoque. Así que si quieren acercarse a un libro grande, este es un libro.
Esta escritora es parte de lo que se llama Nueva Narrativa Latinoamericana, aunque se encuentran algunos otros tipos de producciones. En general, ella se ha dedicado al horror. Ha hecho, por ejemplo, la biografía de Silvina Ocampo, que se llama, si mal no recuerdo, La hermana menor. Sí. Entonces ha hecho otras cosas que no son solo terror. Pero la gran mayoría de sus historias transcurren en locaciones de Latinoamérica, más específicamente en Buenos Aires, que fue donde ella creció, y en el litoral argentino, que para mí no es que haya algo ligado a lo biográfico, sino que está cerca y hay algo muy exótico y muy atrapante con respecto a la selva. Por algo, también el cielo de la selva, si bien la que madruga es cubana, así que nada, ya hace calor por todos lados y hay monos y árboles enormes por todos lados. Yo creo que hay algo de la selva que es como opresivo, o oscuro, misterioso o exótico. Sí, o peligroso. Claro, que hace que lo ubique ahí. Para el caso de Nuestra parte de noche, justamente transcurre entre estos dos lugares. Hay partes que transcurren en el litoral y otras en Buenos Aires. La construcción de las escenas y la incorporación de lo local, de lo cotidiano, el cruce con la historia no muy lejana, como por ejemplo incorporando la última dictadura cívico-militar eclesiástica de Argentina dentro de la narración, hace que nos estemos preguntando, al menos nosotros como argentines, todo el tiempo, si realmente esto pasó, porque hay muchas cosas reales. Entonces uno piensa, che, no sería tan extraño que exista lo que Eda está planteando. Por lo menos al principio. Después decimos, bueno, ok, sería muy raro que exista todo esto otro, pero la verdad es que hay muchas cosas que sí. Y en Nuestra parte de noche esto se hace mucho hincapié en la dictadura, no sé si te acordás, Sí, esa parte, y se incorpora, aunque el relato avanza mucho temporalmente, o sea, no se queda solo en esa época, sino que avanza muchos años. De hecho, hay saltos temporales no grandes, pero la verdad es que tiene una muy buena habilidad para hacer avanzar la historia temporalmente en no tantas páginas, por más que el libro sea largo, pero cuenta muchas cosas, igual Sí. avanza mucho. El núcleo de este libro es en la brujería, o los rituales, pero no en solitario, tal vez como los otros que mencionamos, o no con alguien único a la cabeza, sino a través del modelo de secta, por ahí, como un culto, algo ocultista o este tipo de comunidad. Y dentro de este tipo de prácticas sí aparecen las disidencias, y ahí voy a insertar mi teoría de por qué hay disidencias en este tipo de, o sea, en esta narración puntual. Para mí, ella lo quiso ubicar temporal y culturalmente en un momento donde ser una disidencia era pecado y era malo, entonces de alguna manera todo lo que era satánico se aprovechaba de eso y era más bienvenido. Y también por otra cosa, hay muchas culturas, como por ejemplo muchas culturas precolombinas, que no tienen nada que ver con la historia esta, pero que en realidad toman a lo queer como algo sagrado porque contiene todo lo que podría contener una persona, en vez de tener solo lo masculino, solo lo heterosexual. Entonces viste que están como estos individuos que tienen más de un género. La profundidad de los personajes hace que pasemos de tener uno preferido a asquearnos con sus actitudes como totalmente, o alguno que revele algo que no nos esperábamos, o sea, que nos deje sentados ahí como, ¿qué acaba de pasar? Lo único cuestionable para mí es que hacia el final la velocidad con la que avanza, Sí. No, eso fue tristísimo. sí, como que quisieron cerrar todo de golpe. Dicen que los agentes editoriales le dijeron a Mariana, loca, el libro ya está acá, es tremendo, cortalo ahí. Y Mariana dijo, pero yo lo podía seguir desarrollando, y le dijeron, cortalo ahí. Y salió el bodoque tronco. Que el libro ya tenía una historia, pero porque había que cerrarla tan rápido, no sé. Ni idea. Entre los libros que vamos a hablar hoy les quería traer a Ojo Raro, que es un estudio de animación, para salir un poco de los libros. Se definen como un espacio de reflexión en torno a la imagen animada y sus implicancias culturales. Producen animación para adultos, enfocándose en contenidos desafiantes y disruptivos. Tienen cortometrajes, series y largometrajes, todos con una mirada queer y sudaca, como son sus creadoras y creadores. En particular, hay feminidades y disidencias sexogenéricas. ¿De dónde es Ojo Raro? Argentina. Ah, tremendo. Sí, O sea, local. local. Fantástico. Y sus historias también. Ah,
En sus animaciones podemos ver el interés que tienen por la ficción, de géneros múltiples que van desde lo fantástico y la ciencia ficción hasta el terror folk y el erotismo. Ojo Raro posa la mirada sobre lo monstruoso, lo anómalo, lo torcido, lo silenciado. Se desvían de los modelos narrativos preestablecidos para abrazar las múltiples periferias de la imagen animada y para contar historias que quieren contar ellos. ¿Dijiste Ojo Raro posa la mirada a propósito? Es su descripción. No, tremendo. Es tremendo. Posa el ojo raro. En su equipo podemos encontrar a Patricio Plaza, que es un realizador queer de animación, nacido en Buenos Aires, Argentina, que nos dice que para él la animación es un medio privilegiado para contar historias, pero también es un subestimado dispositivo audiovisual de producción de subjetividad y acción política. Él es el fundador de Ojo Raro. También cuenta con Paula Bofo, alias Zuckermercado, Zuki, que es una animadora e historietista nacida en Buenos Aires también. Su arte se centra principalmente en la narrativa visual y audiovisual de temáticas políticas, ecológicas y transfeministas. Ha participado en colectivos de acción sobre educación sexual integral, contra la violencia de género, y dirigió el videoclip de la canción Con tus hijes sí, de la banda Sudor Marica. ¡Ah, tremendo! Que si no la han escuchado, pueden ir. Sudor marica. Y por último, Gervasio Canda, que nos cuenta que sus inicios en las artes visuales desde chico lo han llevado por diferentes caminos, pero siempre relacionado con el diseño, la arquitectura, la animación y los videojuegos. Si llegaron hasta acá, le mandan el episodio a un Gervasio que conozcan, porque no conocemos a ningún Gervasio. ¿Vos conocés algún Gervasio? No. Bueno, o nos cuentan si conocen Gervasios. Con sus proyectos, Ojo Raro se propone imaginar otros mundos posibles, porque entienden que para esto existe la animación. Cuentan con muchos proyectos, pero los últimos 3 son los que más me interesaron, que son 3 cortos. El primero se llama Santa Sombra, que nos habla de Juana, que es una chica indígena de 15 años que vive en el altiplano, cuya hermana mayor, Marisol, es capturada por una red de trata de personas. Juana hace un pacto con las llamadas las degolladas, que son 2 espíritus malditos que toman la forma de 2 machetes. El poder de los machetes transformará a Juana en la sombra del altiplano, una antiheroína sedienta de venganza que busca rescatar a su hermana y exterminar a los abusadores de la región. Existen 2 novelas gráficas en las que se basa este cortometraje, una es La sombra del altiplano y la otra se llama Santa Sombra. En esta última se expande sobre la historia de Juana, y en sus páginas nos adentramos en un mundo oscuro lleno de corrupción, violencia y figuras patriarcales que utilizan las sombras como refugio para sus crímenes. Entonces, a través de los rituales, la protagonista se vuelve parte de esas mismas sombras para decir que ya no hay refugio que valga y ya no hay lugar donde puedan esconderse para hacer sus crímenes. Eso te estaba por decir, es como que ella agarra el lugar donde actúan esta gente del mal y les dice acá ya no se esconden más, machetazo. Exactamente. Ah, loquísimo. Estuve buscando las novelas gráficas y la primera no la pude encontrar en stock en ningún lado, así que si alguien la encuentra me la pasa. La segunda sí, está en stock y se ve muy preciosa. El segundo cortometraje se llama Luz Diabla, donde nos encontramos a Martín, que es un joven raver urbano. Un raver, para quien no sepa, yo no lo sabía por definición, es una persona que asiste a una rave, que es una fiesta que se caracteriza por música electrónica, baile intenso durante horas y efectos visuales y sonoros. Esta persona se ve envuelto en un extraño accidente en la ruta camino a una fiesta en medio de la Pampa Argentina. Luego de este accidente encuentra refugio en una misteriosa pulpería campestre y es cobijado por 2 extraños lugareños. Ahí empieza una paranoia de Martín que comienza a apoderarse de él. Mientras las horas avanzan, su percepción empieza a distorsionarse, desatando visiones inquietantes que lo llevarán a enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales que se esconden en la noche. Ah, pero ese flaco no se vio ni una peli de terror. O sea, la típica de por qué bajás con las luces apagadas, Marta. Estaba drogado. Ah, sustancias, listo. Sustancias, sí. El tercer cortometraje sucede en algún lugar de las montañas de México, en la etapa colonial, donde un fraile español es víctima de una extraña enfermedad y es llevado por uno de sus discípulos nativos a la casa de una curandera indígena. Allí, él deberá soportar en su propio cuerpo los rituales nativos que estaba persiguiendo y tratando de exterminar. Ah.
La anciana curandera tratará de curarlo realizando un ritual ancestral que tendrá efectos en él que solo ella conoce, en su cuerpo y en su mente. Estuve investigando porque se llamaba carne de Dios y así se le llaman a los hongos psilocibios en el lenguaje azteca. Mira. Se le dice el Teonanacalt o carne de Dios. Estos hongos son los hongos que se utilizan para realizar los rituales. En el cortometraje se ven los hongos. O sea que son psicoactivos. Claro. Los que usan ahí. Los clérigos españoles persiguieron el consumo por los indígenas mexicanos y lo trataron como un asunto diabólico, ya que era parte de las culturas precolombinas para conectarse con sus divinidades. Y precisamente por ello buscan acabar con estos rituales. En el tráiler podemos ver que las alucinaciones que traen a su mente son de índole diabólica, ya que es el prejuicio que el fraile tiene sobre esta medicina. Para realizar este cortometraje, Patricio estuvo investigando rituales en México, en la Sierra Mazateca, durante 5 años. Uy, un montón de tiempo de investigación. Sí. Entonces, un poco esto es como lo que se habla del set y el setting para el consumo de sustancias psicoactivas. El fraile estaba en cualquiera, entonces... Claro, el fraile estaba, me van a hacer un engualichado diabólico y eso es en lo que se mete. Claro, y el hongo le dijo a la orden. Y la curandera lo sabía. Entonces, para mí, esta es mi interpretación, la curandera no sé si es un tipo de venganza, pero sabe lo que le va a pasar. Y en el tráiler del cortometraje podemos ver que el clérigo andaba en los campos persiguiendo infancias, niñas, para abusar de ellas. Entonces, para mí, si es venganza, está totalmente justificado. Ajá, tal cual. Que se pegue un mal viaje, que decirte. Mínimo. Estos cortometrajes no están disponibles, ahora viene la palia, no están disponibles para verlos porque los están presentando en festivales, pero sí podemos ver los trailers y apoyarlos para que en algún momento estén disponibles para todos o se conviertan en una peli, por ejemplo. Siempre que tengan el apoyo de la comunidad es como van avanzando estas situaciones. ¿Cuál fue tu preferido? Qué difícil. Yo creo que el de Santa Sombra, por la temática y lo visual, es muy impactante como está animado y los colores que utilizan, como con alto contraste. Y después de Carne de Dios también me fascinó. ¿Y el tuyo? A mí Santa Sombra también, pero creo que es por la temática, como decís. Me parece fantástico y me parece que usa una imaginería muy cercana a nosotros, como el Gauchito Gil, Gilda, como estas santidades más populares, si se quiere, que de alguna forma responden. Y lo que decís no me he dado cuenta, ahora que lo pienso, este contraste creo que solo usan negro y rojo, o principalmente negro y rojo. Blanco. Claro, como con mucho contraste ahí. Me parece fantástico. Yo creo que, por ejemplo, Luz Diabla no le entendí del todo el tráiler, pero creo que es porque es un tráiler. Entonces sí, hay muchas cosas que uno no sabe. De hecho, yo no sabía que era un tráiler de un metraje más largo. Claro. Pensé que si esto es un corto, me quedé con nada de lo que se supone que tenía que transmitir. Claro, no se entiende. Y para mí es el que menos... Sí, el que menos se entiende. Les voy a traer otro libro, Come Tierra. Este libro también es bastante conocido, es de la autora Dolores Redes, publicado por la editorial independiente Sigilo en el año 2019, que también ya tiene varias tiradas por lo conocido que se hizo. Su escritora nació en Buenos Aires en 1978, es docente, militante feminista, activista de izquierda y madre de 7 hijos. No necesariamente, no necesariamente varones, así que no tenemos un 7º hijo apadrinado por el presidente. Sí, bueno, quién sabe igual de quién habrá sido ahijado. Que el otro día leía que fue una forma que tuvo el gobierno en su momento para cortar con las cuestiones paganas, el tema del 7º hijo varón, que había hombres lobos y bla, entonces dijeron, listo, esto no va a poder ser posible si apadrinemos al 7º. En un momento donde además la población argentina tenía una tasa de natalidad mucho más alta y era mucho más probable que una familia tuviera 7 hijos varones, que ahora no. No sabía eso. Dato. Muchas gracias por el dato. Pero no te he preguntado. Bueno,
Para quienes estén leyendo el desgrabado de este episodio, que llega junto con el episodio por Substack, atención a la foto que les acabo de dejar arriba de esto, porque Dolores tiene las dos portadas de sus libros tatuadas en los antebrazos, tanto Cometierra y Miseria, que fue la secuela de Cometierra publicada en 2023. Volviendo a Cometierra, este primer título de lo que hasta ahora es simplemente un dueto de libros, que ella no tuvo la intención como de seguir la historia, pero de alguna forma queda un hilo suelto, igual que hablamos en el mix cultural de La pausa en Ministerio de Invierno, tocan muchas realidades muy duras de las clases principalmente populares, como el hambre, la orfandad, la violencia de género, los narcotráficos, los femicidios, el ajuste de cuentas, entre muchas otras cosas. Y un poco va de la mano con que Dolores fue y es desde hace mucho tiempo docente en la periferia de las grandes urbanizaciones. Entonces ha trabajado mucho con estos grupos poblacionales, por eso también los sitúa de esa forma. En la historia, esta la incluyo dentro de esto de rituales porque es uno de los grandes pilares del libro y porque este tipo de prácticas cuando aparecen se ven muy atadas a las creencias populares vinculadas a la curandería justamente, como curar la ojeadura, curar la insolación, curar el empacho y todas estas cuestiones. O sea, en la atención de la salud desde una mirada más tradicional, si se quiere. En esta historia, lejos de los academicismos de siempre, Dolores nos presenta a Cometierra, que justamente no tiene nombre, y sin tener nombre un poco deja la marca de lo poco que importan las feminidades en los campos populares, sobre todo. Ella sirve a su propósito, comer tierra, nada más, y me parece durísimo y muy importante porque otros personajes sí tienen nombre, ella no. Esta chica de gestos ásperos, de gestos hoscos, que nada que ver a por ahí las feminidades que vemos representadas en muchas otras obras, tiene un don que no es spoiler porque literalmente así se llama el título, come tierra, que fue pisada y se revelan como visiones del destino de algunas personas, dónde están, qué les pasó y cosas por el estilo. Cuando... Tremendo. Tal cual. Me vino un recuerdo de la infancia, muy infancia de comer tierra y se me vino el gusto a la boca. ¿Vos comiste tierra? Sí. Oh, yo nunca comí tierra, no lo recuerdo, pero creo que porque me daba asquete la textura, me imagino. Te recomiendo no salteártelo, ¿verdad? Saltearte la etapa de comer tierra. No, porque ya veo que empiezo a tener visiones. No quiero. Uno nunca sabe. Ajá. O me como una caca de gato, También. para nuestro caso. La comunidad sostiene de nuevo, como en La mano que cura, un comportamiento doble. Por un lado la señala y la criminaliza por este tipo de brujería y esquivan su casa, pero a Cometierra le aparecen todos los días botellitas con tierra y alguna nota que dice necesito encontrar a mi hermana en ese bla bla. Entonces igual le piden favor, pero nadie sabe que las deja, le aparecen. Como siempre. Claro, ella dice que escucha pasos que entran al terreno y escucha un golpe y cuando sale hay una botella nueva. En este contexto, Cometierra tiene visiones con un caso específico y se embarca en una búsqueda que la mete en un torbellino caótico de bardo, básicamente, conspiraciones, crímenes territoriales, marginalidad, entre otras. De repente todo se pone como súper complejo. El lenguaje coloquial de Cometierra realmente nos hace sentir la piel de quien protagoniza la historia y tal vez acercarnos a entender por qué muchas cosas ni siquiera son comprensibles y tantas otras ni siquiera son cuestionadas, como la violencia intrafamiliar, o sea, por qué sucede y todas esas cosas que a veces no alcanzamos a entender. Y todo eso surge porque es el ambiente en el que se mueve Cometierra, son las cosas que resuelve o intenta Cometierra. También se ve con mucha claridad qué sucede cuando el Estado se retira, sobre todo en las barriadas populares. Las personas adultas de cada familia tienen que salir a trabajar de sol a sol, o bien se ven invadidas o captadas por el narcotráfico y las infancias quedan curtiéndose a la deriva, criándose entre ellas y metiéndose en el mismo espiral. Así que también eso es importante y me parece tristemente válido ahora. Es lo que hablábamos el otro día de qué pasa cuando acá en Argentina el Estado no está presente en los barrios y aparece el narcotráfico, como está sucediendo ahora. Y si no hay cloacas, pone cloacas, y si necesitan algo se los dan y después de alguna forma tienen que devolvérselo. Sí, o depender de. Un dato más, este libro está dedicado a la memoria de 2 adolescentes víctimas de femicidio. La verdad que no quise poner ni en el desgrabado ni acá en el podcast para no revictimizar ni exponer a la familia cómo fue el caso, pero la verdad que fue muy terrible, así que dejé el link a la noticia.
para que la tengan ahí, en realidad levantada por un medio que lo último que hace es revictimizar, lo que hace es explicar qué tiene de territorial todo esto. Y los cuerpos de estas víctimas reposan en un cementerio que está cercano a una escuela urbano marginal donde trabajaba en ese momento la autora. Entonces ella lo toma como insumo, pero no para amarillo, sino, bueno, vamos a hablar de la bronca que esto me provoca. Qué fuerte. Sí, tremendo. Y yo por último les quería hablar de Carcoma, que es la primera novela de la autora española Laila Martínez. Esta novela se sitúa en el pueblo rural español, donde las protagonistas son una abuela y su nieta que viven en una casa vieja. Y esta casa, como tenía la selva en el cielo de la selva, tiene una presencia activa, cruje, retumba, parece responder con voces, presencias y sombras sobre todo. Existe un entrelazado de lo sobrenatural y lo real, donde las protagonistas sienten que la casa está viva y que les pide cosas. Muy similar al cielo de la selva, en ese sentido. En el pueblo, la abuela tiene conexiones con lo místico, habla con santos, recibe peticiones, conoce rituales, rezos, maldiciones y ataduras. E igual a lo que veníamos hablando, estas peticiones vienen siempre desde el secretismo, desde lo oculto, como que nadie sepa, que viene a pedirle favores, o vienen a pedirle favores las mismas personas que las amenazan en otro momento. Como que es todo muy perturbador. O sea que básicamente las odian por esos rituales y ellas de alguna manera performan esos rituales por pedido, pero también para seguir teniendo el poder y que no las crean descartables. Claro. Tremendo. En esta historia la violencia patriarcal es central, como en muchas de las que hemos hablado hoy. Lo que les tocó soportar a estas mujeres es tanto personal como estructural. Y esta casa es testigo y se alimenta de estas violencias. En conclusión, Carcoma es una novela que combina terror, memoria y crítica social bajo la mirada de lo femenino, y Laila crea un espacio en que las mujeres son las guardianas del dolor, pero también del poder de la memoria. Bueno, hemos visto en todas estas obras de las cuales hemos charlado que el ritual no es un acto neutro, sino que puede ser instrumento de opresión cuando se impone sobre los cuerpos, como en el cielo de la selva, o un espacio de resistencia y agencia cuando son las mujeres quienes portan estos rituales y lo utilizan, como en las animaciones de Ojo Raro, en Santa Sombra. Y también hemos visto que muchas veces este tipo de prácticas pasan como a la marginalidad. La gente ejerce una hipocresía muy especial en las cuales margina estas prácticas y a la vez las solicita. Y cómo estas cuestiones están muy vinculadas a lo popular y a lo comunitario, no porque estén mal necesariamente, sino que afloran mucho en este tipo de ambientes como forma de subsistencia de alguna manera. Y de tradición también, de mantener las tradiciones vivas. Tal cual. Por eso se pasan como un don que se hereda o que se explica o que se obtiene o se pule. Esto ha sido todo por hoy, hasta acá. Les damos muchas gracias por habernos escuchado. Como saben, habíamos dicho que íbamos a alargarlo todos los martes, pero por cuestiones no está saliendo un martes. Esperamos pronto poder ponernos al día con esto y queremos invitarles a que estén muy atentos a nuestras redes porque en estos días va a empezar a pasar cierto movimiento telúrico en Dos Fueguitos que yo creo que se viene fantástico. ¿Vos qué opinas, Índigo Silvestre? Yo creo que tienen que estar atentos a las cosas que se vienen. Si han llegado personas nuevas a este podcast y quieren seguirnos en nuestras redes sociales, somos Dos Fueguitos. Mi nombre es Indy. Y yo soy Piki. Y tenemos un proyecto de librería y espacio cultural donde vendemos libros y arte. Tenemos stickers, prints. ¿Qué más tenemos? Tenemos libros, dedales de lectura, objetos de cerámica. Tal cual, señaladores hechos de forma artesanal. Peluchitos de fieltro. Peluchitos de fieltro, una locura, gente. Peluchitos de fieltro que están leyendo, gente. Y están perfumados. No, es tremendo. Así que si quieren algo de eso, www.dosfueguitos.com.ar. Hay descuentitos, promociones, cuotitas, envío a todo nuestro país. No importa si vivís en la isla de Tierra del Fuego, que ya tuvimos un envío ahí una vez. Y lo más divertido de eso es que crucen barquito. Es una locura que Dos Fueguitos crucen un barquito. Volviendo a lo nuestro, gracias por estar ahí. Y nos vemos en más o menos una semana. Muchas gracias. Gracias.
Esto fue Sensograma, por Dos Fueguitos, un registro sensible de arte, literatura y cultura. Muchísimas gracias por estar ahí, nos leemos y escuchamos pronto, con cariño, Indy y Piki.